Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Bueno, vamos a empezar hoy con un pequeño taller de R, muy similar al que desarrollamos el día martes de manera presencial. Para eso necesito que por favor se ingresen a su cuenta de RStudio Cloud. Yo voy a ir haciendo también esto y además que vayan entrando al sitio web de nuestra materia. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, me voy a salir para que ustedes vean. Entro a RStudio Cloud, rstudio.cloud, ingreso, entro con mi cuenta, ¿no? No sé con cuál ustedes abrieron su cuenta de RStudio Cloud y necesito que todos estén acá, ¿no? Bien, mientras tanto, me voy a ir al sitio web de nuestra materia y ahí nosotros vamos a poder ver un poquito qué es lo que nosotros les ponemos aquí en clases. No sé si algunos han entrado a esta parte o quizás no, porque siempre asisten. Pero bueno, aquí están todos los videos de nuestras sesiones. Recuerden que si es para acreditar asistencia, necesitan verla en el Edpuzzle, no por acá, pero yo sé que hay algunos que vuelven desde el principio que empecé a grabar, pues sí empecé a ver que sí habían personas que volvían a las grabaciones. Entonces, ustedes ven, aquí están las sesiones no presenciales y aquí está el inicio del modelo híbrido. Voy a pasar esta presentación ahorita acá, porque a pesar de que se las mandé por WhatsApp, todavía creo que quedan dudas de cómo vamos a hacer para nuestras clases. Bien, cada semana ustedes van a tener la clase en el salón de cómputo el día lunes o van a conectarse por Zoom el día jueves. Pueden conectarse el jueves si ustedes asisten el lunes, pero la clase va a ser muy similar. Y cada semana ustedes tienen que acreditar una cápsula que será puesta en Edpuzzle. Cabe señalar que la cápsula de esta semana es muy cortita, es de 20 minutos, pero van a ir siendo más largas y van a ir teniendo más preguntas. La idea de las cápsulas no es que las acrediten porque sí, sino que ustedes realmente vayan aprendiendo con estos pequeños contenidos teóricos para que en el momento en que nos vemos de manera sincrónica podamos aprovechar para hacer más cosas prácticas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para las clases presenciales, recuerden que se pueden registrar en nuestro Google Sheets. Si hay más registrados de los del aforo, vamos a rifar los puestos y se les va a comunicar un día antes quienes van a asistir a esa clase. Por otro lado, acuérdense que en la facultad no hay cafetería. Bueno, ahorita todavía la están limpiando, ya hoy hay un poquito más de puestos, pero en general traten de llevar alimentos y agua desde su hogar. Y recuerden que tenemos algunos lineamientos de bioseguridad. Sean puntuales, por favor, porque la clase es práctica y por también las medidas de bioseguridad de la facultad nos han dicho que la clase dure 30 minutos antes para que haya un espacio de ventilación entre los grupos. Entonces, por favor, lleguen a tiempo porque tenemos que aprovechar el tiempo porque es un poco más corta. Recuerden que también deben de usar mascarilla siempre, que de preferencia que sea de triple capa. Y bueno, si ustedes necesitan comer o tomar agua, salgan del salón. Igual, al estar nosotros en salón de cómputo, es difícil que ustedes puedan comer ahí, está prohibido por las máquinas y también tomar agua porque lo pueden tirar. Entonces, incluso las aguas tienen que poner abajo, pero si es necesario que ustedes tomen agua y no quieren salir, por favor pongan un popote y pongan el popote debajo de su cubrebocas. Si se sienten mal, si tienen algún síntoma de COVID, por favor, asistan. Para nada. Y bueno, vamos a limpiar las máquinas antes y después porque las usan muchas personas y tratemos de mantener siempre la distancia entre todos. ¿Cómo vamos a hacer en las clases de línea? Como ahorita, ¿no? Nos reunimos de manera sincrónica, se van a grabar, es la misma clase muy parecida a la de presencial y como van a quedar grabadas o ustedes se conectan acá o pueden asistir de manera asincrónica en Edpuzzle. ¿Sí, Copelia? Tengo dos preguntas. Una, ¿cada cuándo podemos anotar nuestro nombre en la lista?
O sea, para asistir a clase presencial. O sea, de preferencia que sea cada 15 días, ¿no? Como para ir turnándonos entre todos los grupos. Entonces, pero ahorita ya te podrías anotar para el siguiente lunes. Si, por ejemplo, alguien se anota para los 2 días, pues va a quedar como al final de la prioridad. A excepción de las personas que en el cuestionario marcaron que solo podían asistir de manera presencial porque no tienen equipo, ellos ya están considerados en el aforo que vamos a rifar, entonces no necesitan registrarse. Pero me refiero más bien como a qué día podemos anotar. O sea, es decir, ¿puedo hoy anotarme para todos los lunes cada 15 días? ¿O tengo que esperar a cierto día para anotarme, digamos, me puedo anotar el 15 para el 30 y el 30 para el siguiente 15? ¿Me Pues si explico? quieres, ahorita ya podrían anotarse, pero nosotros, eso sí, por ejemplo, si hay un día en que hay mucho aforo, vamos a rifar. Y los que queden sobrando, esos ya tienen asegurado su puesto para la siguiente sesión presencial. Entonces, solo se rifaría entre los que no hayan estado en la rifa anterior. Bueno, en este grupo no hay tanto problema porque somos más poquitos. Tengo otros grupos más grandes donde ha sido un poco más caótico y he tenido que hacer rifa de la rifa de la rifa. Entonces, pero creo que ustedes podrían irse anotando cada 15 días si ustedes lo deciden ya, si quieren. Pero eso, ¿no? Te puedes anotar, pero eso no significa que tengas ya asegurado tu puesto, porque si hay una fecha donde nos excedamos del aforo, pues vamos a tener que rifar, ¿sí? Este lunes no hubo esa situación, entonces no hubo rifa, pero en el caso en que se anotaran más de los 15 que tenemos de aforo, entonces ahí sí tendríamos que rifar quiénes irían, ¿sí? Ahí está. Entonces, si hay rifa o si vemos que hay más anotados, ustedes revisen y si ven que hay más de 15, igual vamos a poner el lunes temprano quienes están o el domingo por la noche, quienes están para como confirmarles en el Classroom y en el WhatsApp. Así hicimos con los otros grupos que hemos tenido rifas, porque sí son más grandes. Mis otros grupos son de 42. Y con aforo de 15, no, está poquito. Bien, no sé si te quedó claro, Copelia. Sí, súper bien. Muchas gracias. Listo. Y bueno, la cápsula se va a publicar en el Classroom, va a llevar un título de cápsula para que la distingan de una clase tradicional de puzzle y va a estar en la sección de temas, ¿no? Si es una cápsula del tema 3, va a estar ahí, no en la sección de asistencia. No sé si ustedes al revisar el Classroom se han dado cuenta que tenemos temas. Este no es el de ustedes, perdón. Acá, si ustedes ven, miren, por cierto, esta no está acá. Esta la voy a poner en el tema 2, por ejemplo. Y la asistencia siempre está acá, ¿no? En otro espacio. Entonces, ahí va a estar. Bien, ¿qué más? Maestra, perdón, tengo otra pregunta. ¿La asistencia la tenemos que marcar aparte, o sea, como en el Classroom, en cada sesión? No, si Ah, asisten ok. por Zoom, no. Ok, va. Eso lo hacemos con el registro del Zoom. Algunas preguntas que salieron ante esta organización, que yo sé que es compleja, pero creo que es la más justa que podemos hacer. Si pueden decidir no ir a la presencial aunque se hayan anotado, sí. O sea, les pueden suceder cosas también que ya no vayan, pero por favor avísennos a los profes y a mí, a Andrea, a Erika, a mí, para ver si podemos rifar el puesto en el caso de que hayan personas en la lista de espera. Y también ustedes pueden hacer permuta con algún compañero y nos avisan. Así nosotros llevamos un control para que también las asistencias sean lo más justa posible. Pueden asistir a la clase presencial y por Zoom en la misma semana, claro, pero como les comento, el contenido va a ser muy similar, así que puede hacer que se aburran, ¿no? Pero a eso es lo más grave, ¿no?
¿De qué duración serán las cápsulas? Va a depender del contenido de la semana y de la cantidad de preguntas y ejemplos que yo establezca para cubrirlo, pero intentaré que no duren más de 1 hora, ¿no? Porque yo sé que es cansado estar ahí en el Edpuzzle contestando las preguntas. ¿Y qué pasa si no pueden asistir presencialmente ni por Zoom? La clase es como esta, se va a seguir grabando, subiendo a YouTube y a Edpuzzle para que acrediten la asistencia, ¿no? Todo este esfuerzo que estamos haciendo como modelo híbrido de asistir presencialmente, asincrónicamente, o sea, nos está costando un montón y a mí me parecería como grave que no tomar en cuenta todos estos esfuerzos que hacemos todos, así que la asistencia va a seguir contando, pero la pueden acreditar de diferentes maneras. Y si están en la facultad y no están registrados o registradas en la lista, ¿pueden asistir a la clase? No, tienen que registrarte. Si por alguna razón vemos que alguien ya no asistirá, que avisen el WhatsApp, ahí tal vez podemos ver que tengo, y estamos ahí en el WhatsApp y digo, sí, puedes venir, pero eso seguramente va a ser más que una situación normal, una excepción. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, Roberto. No. Bien. Bien, doctora. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la sesión. Aquí abajo, si ustedes ven, está igual la cápsula, por si ustedes quisieran volver a esta. Y tenemos aquí una parte que es lo que vamos a hacer ahorita en el programa, por si ustedes quieren revisar después. Y acá lo que vamos a hacer ahorita es clonar este proyecto. Si ustedes ven aquí está este proyecto, pueden copiar este valor acá o pueden irse directamente a esta liga y va a abrir su RStudio Cloud. ¿Qué estamos haciendo con esta liga de este proyecto? Estamos copiando un proyecto que yo ya armé, donde tengo toda la base de datos de la POP, donde ya instalé todos los paquetes que vamos a utilizar en R para que sea un poco más rápido todo el proceso que vamos a hacer. Además que vamos a trabajar en la nube. Así si ustedes me dicen, ay no, ¿cómo voy a estar haciendo de repente las cosas de mi taller? Me las voy a tener que llevar en una USB a la computadora de la UNAM. Entonces, como vamos a estar trabajando en espacios diferentes, ¿no? Tanto ustedes como yo, entonces vamos a tener estos espacios, digamos, en la nube, donde ustedes van a poder verificar que esté guardado su trabajo independientemente de donde tomen el taller. También la ventaja es que justamente yo no sabía que no me habían dejado entrar al salón de cómputo hasta el lunes y me di cuenta que la versión que está instalada de R está un poco viejita, ¿no? Entonces, pues así ya todos tenemos la misma versión de R y estamos trabajando en computadoras muy parecidas. Entonces, échenme ahí, pónganme un chequecito o algo cuando todos ya tengan así como yo lo tengo en esta pantalla. Sí, yo ya solamente que está cargando. Listo, gracias. Sí, ¿por qué se tarda en ese espacio? Ustedes se dan de cuenta que ahorita están encendiendo una computadora que está en la nube. Ahorita estamos trabajando con un Linux. Ahí está. Tenemos aquí un Linux en la nube. Ahí vamos a ver cuando ya todos estén. Parece que hay 5 que ya. Siete. Lo que pueden ir haciendo los que ya están acá es que ustedes ven que ahí está eso rojo. Para que se quite eso rojo, le dan aquí. Save Permanent Copy. Ana, dice Diana que si podría repetir las instrucciones, por favor. Sí, claro. Estamos acá, aquí está la sección de taller y aquí hay una liga.
¿no? Entonces ustedes tienen que darle clic a esta liga o poner este enlace, si no, en su navegador. Tienen que estar ya en su RStudio Cloud. Y aquí se va a estar como cargando todo el proyecto. Si ahorita no pueden irlo haciendo con nosotros, no pasa nada. Solo les pido que me pongan el sí, como para no esperarlos. Cuando les digo, ya están todos acá, pónganme el sí, como porque si no yo voy a decir, ay, hay alguien que se está quedando atrás, y es lo único que les pido. Y entiendo, espero que después lo puedan desarrollar por su cuenta. Esto funciona, digamos, se ve muy chiquito, pero en teoría se puede entrar desde una tablet, pero probablemente no se vea tan bonito. Ahí está. Entonces, yo no le voy a dar aquí guardar, porque si no lo guardamos ahorita, cuando yo salga de mi RStudio Cloud, ya no va a estar. Ven, por eso es que yo solo tengo otro proyecto. Solo tengo este proyecto de acá, uno solo, aunque yo entré 2 veces, ¿no? Si ustedes no le dan ahí a guardar la copia permanente, entonces sí va a ser probable que ustedes, si salen, no se va a quedar guardado todo su trabajo. Entonces, tienen que darle ahí que no les aparezca esta liga roja que diga que hay que guardar una copia permanente. Sí, listo, ya pude darle en guardar también. Perfecto. Maestra, perdón, ¿en dónde exactamente le tenemos que picar? ¿Qué? ¿En dónde le picamos para guardar? Aquí tiene que aparecer un Save Permanent Copy. Aquí a la par. A ver. Yo le doy Sí, acá. sí, al ladito estaba un rectángulo. Acá. Ajá, acá, Ya encontré, muchas gracias. Y así cuando ustedes ya se van a su espacio, van a ver, y cada vez que yo les diga, vamos a tener un taller, entran acá. Y ahí es como que ustedes, tal y como dejaron su computadora en la nube, va a estar. Y ahí está todo. Entonces, lo que vayamos haciendo, todas las cosas se van a ir quedando ahí. Entonces, igual, si en una semana nos vemos en el salón de cómputo, igual ustedes entran a su cuenta de RStudio Cloud y ahí van a trabajar sin problema, sin tener que instalar nada. Entonces esa es la ventaja y por qué estamos utilizando esta plataforma. Además que a mí me ayuda a controlar que todos tengamos la misma versión de R, la misma computadora, como que todo está igualito y yo ya instalé los paquetes que ustedes van a necesitar. A ver, tengo 13 chequecitos, por ahí hay algunas personas que no tienen chequecitos, Omar, Jared, Rogelio, Verónica, échennos ahí un gritillo de cómo van. Denis, no, Denis sí tiene chequecito. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, acá hoy sí ya entramos. Voy a empezar, quizás a algunos les sale esta parte de acá, no pasa nada, la podemos cerrar. Si ustedes quieren, la pueden cerrar. Acá, ¿qué más tenemos? Voy a empezar con las cosas que son propias de la plataforma en la nube, que es esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de acá. Si ustedes ven, aquí tenemos como un indicador del RAM, tenemos un RAM un poco limitado porque pues estamos trabajando en la nube, o sea, tenemos una computadora en la nube. Y entonces aquí se va a ir moviendo en la medida que nosotros vayamos haciendo cosas. Aquí hay una tuerquita y aquí pues hay información, ¿no? Aquí dice, bueno, mi nombre, el nombre del proyecto. Si ustedes quieren ponerle alguna descripción, le pueden poner de, esta es la clase. El acceso, ahorita solo ustedes pueden ver su proyecto, ¿no? Si ustedes quieren que alguien más lo vea, por ejemplo, que clonamos, es un proyecto que yo hice público para que lo pudiéramos clonar. Luego, los recursos, ¿no? Tenemos una cuenta gratuita.
tenemos más o menos creo que 30 horas al mes y ¿qué tenemos como de indicador de especificaciones en nuestra computadora? Esta computadora que estamos manejando y que está en la nube tiene 1 GB de memoria, un CPU, ¿sí? Y entonces esto es como si ustedes no le van a poder mover porque pues, para moverle hay que pagar y no vamos a pagar, ¿no? No vamos a pagar. Y bueno, si ustedes ven aquí en el sistema, si ustedes ven, en realidad están trabajando en un Ubuntu, o sea, software libre. Bien. Cuando ustedes, si instalaron el RStudio en sus casas, de acuerdo a la cápsula, si abren el RStudio se van a dar cuenta que el RStudio se ve muy parecido a eso, ¿no? Se ve como esto. Mire, ahorita yo abrí un RStudio en mi computadora y si ustedes se fijan, se ve muy parecido. Déjenme ponerlo acá. Hoy sí. Así se ve el RStudio, entonces se ve muy parecido, solo le hace falta la parte de arriba, ¿no? Entonces es muy, muy parecido. Ahí está. Entonces, este es cómo se ve RStudio. Entonces es igualito, ¿no? Nomás que yo aquí veo los archivos de mi computadora y aquí lo que vamos a ver en la versión que nosotros tenemos es que pues vamos a ver los archivos que nosotros hemos subido aquí en la nubecita. Yo ya les subí estos de acá, ¿sí? Pero de ahí es muy parecido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si ustedes ven aquí en la consola, nos está diciendo qué versión de R es esta. Esta es la versión 4.1.2. En las máquinas estaba la 3.6, o sea, la que creo que yo había instalado en 2019. Entonces, ahí, entonces ya está un poco viejita, ¿no? Tienen siempre un nombre así que ustedes van a encontrar un poco raro, porque los nombres de las versiones de R tienen que ver con una tira de Peanuts, de la caricatura de Snoopy. Entonces ahí, pues los de R les ponen ahí un nombrecito. Bien, ¿qué cosas nosotros tenemos en el programa? Ya esto de acá se ve igualito que un R. Entonces tenemos la ventaja que, si ustedes vieron la cápsula, es que nosotros estamos trabajando en RStudio para comunicarnos con R, ¿no? Para que sea más fácil. Si ustedes llegaron a abrir la versión de R, van a ver que es como una versión como súper arcaica, que se sienten como en los 80s, que no es muy amistosa, ¿no? En cambio, aquí nosotros tenemos diferentes menús que vamos a ir aprendiendo un poquito de qué sirven, ¿no? A lo largo de nuestros talleres, ¿no? Bien, ¿qué más nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos esta otra ventanita de acá. Si ustedes ven, aquí hay una ventanita, pero que tiene 4 pestañas. Aquí, esta pestaña de acá se llama el ambiente. Ahorita nuestro ambiente está vacío. Tal y como yo les comentaba en la cápsula, R es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué es un objeto? Van a ser elementos donde nosotros guardamos información, ¿sí? Almacenamos la información para luego consultarlas. Una vez nosotros vayamos creando estos objetos, se van a ir viendo listados acá. Vamos a tener objetos muy simples que van a ser de un valor hasta objetos mucho más complejos que pueden ser lista de otros objetos, modelos estadísticos, tabulados, gráficos, y la misma base de datos va a ser un objeto, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de objetos acá. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Aquí tenemos la historia, que aquí R va a ir chismoseando todo lo que nosotros hacemos, básicamente. Por ejemplo, ¿no? Si yo... Ay, se me trabó una cosa acá. Ahí está. Si ustedes ven acá en la parte de la consola, esto es donde yo me comunico directamente con R. Acá, donde hay un símbolo mayor que y que está aquí como intermitente el cursor, ahí es donde yo me puedo comunicar con R, ¿sí? R es un lenguaje. Yo me tengo que comunicar con el
programa para que haga cosas. Entonces, hay cosas que me imagino que es fácil preguntarle como ¿cuánto es 2 más 2? Y me dice 4. Vean en la historia, ahí está de chismoso diciéndome, tú le preguntaste a R cuánto es 2 más 2. Y esto es útil porque a veces vamos a querer repetir cosas que hicimos en el pasado o llevar un control de lo que hemos hecho y va a ser útil decir, esto lo hice, entonces lo voy a repetir, ¿sí? Conexiones no lo vamos a utilizar, pero hay maneras de conectarnos con servidores, con información que está en otros lados. Tutoriales son tutoriales en inglés donde ustedes pueden ir también trabajando por su cuenta. Algún día, siempre digo que si me queda tiempo, algún día voy a hacer con este paquete un par de tutoriales, pero que estén en español. Pero bueno, el COVID no deja, muchachos. Y luego está esta ventanita de acá. Ahí tenemos también otra vez un par de pestañas, ¿no? Aquí nosotros tenemos los archivos. Si estuvieran en su computadora, ustedes podrían navegar a lo largo de su computadora. Aquí sobre los archivos que nosotros hemos subido en la nube. Yo acá les he puesto, por ejemplo, el cuestionario de la POP que estuvimos revisando y que tuvieron una pequeña tarea la semana pasada para ver algunos tipos de preguntas. Está acá. Tenemos los datos, algunos datos que tenemos acá. Y tenemos una carpeta que dejé vacía para después modificar un par de cosas que hagamos. Y tenemos otros archivos por acá que vamos a ir viendo de qué son. Bueno, esta es la misma práctica. Si ustedes le dan Viewing Web, es lo mismo que ustedes tienen en el sitio web de la materia, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y acá en la siguiente pestaña, que se llama Plots, ahí cuando nosotros hagamos gráficos, se van a ver en este lado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a pedirle a R que nos haga un gráfico, se van a ver en esta pestaña. En paquetes, aquí tenemos todos los paquetes que están instalados en R. Si ya vieron la cápsula, a lo mejor ya me oyeron explicar y me oyeron decir este ejemplo que me gusta, decir que pues R es como un celular que ustedes tienen una serie de aplicaciones que ya vienen preinstaladas y otras que ustedes van instalando. Entonces, acá nosotros tenemos todo lo que está instalado. Como les digo, yo le instalé ya varias, pero hay unas que ya vienen que aunque ustedes no le pongan nada a R, así como ahorita que lo acabamos de abrir, siempre van a estar listas para usarse y que tienen un chequecito. Estas, por ejemplo, es la base de R, ¿no? Entonces, eso es un grupo de funciones que ustedes no tienen que hacer nada para usarlas. Y muchas de esas las vamos a usar el día de hoy. Todas las funciones que vamos a usar hoy van a ser de este paquete de base. Bueno, casi todas. Bien. Luego aquí la ayuda, vamos a buscar muchas cosas acá. Va a ser muy útil la ayuda. La vamos a usar hoy para que vayamos viendo. Es un poco como la lógica cuando ustedes están aprendiendo inglés, algún otro idioma, de agarrarle la onda al diccionario inglés-español, ¿no? Que a veces, la primera vez que uno agarra un diccionario inglés-español dice, qué cosa más rara, no entiendo nada cómo funciona, pero una vez que uno le agarra la onda al diccionario inglés-español, se vuelven el mejor amigo mientras estamos aprendiendo inglés. Entonces la ayuda va a ser eso. Y luego tenemos aquí otra ventanita de Viewer que también sirve para ver algunos resultados, algunos outputs, algunos resultados que estén en HTML. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todos espero que ya estén con esto en la pantalla. Voy a limpiar acá todos sus chequecitos. Y bien. ¿Ninguna duda? Bien. No, profesor. Gracias. No. Entonces, si nos vamos a Files, en realidad como que de las ventanas clásicas de R nos hace falta una. Entonces, vamos a abrir este archivito que tiene una terminación .r, que es un archivo de script. Si yo le doy clic acá, se va a abrir esta otra pestañita de acá, y ahí viene un script. ¿Qué es un script? Como su nombre lo dice, ¿no? En inglés, script es un guión.
Entonces, es una suerte entre combinación de comandos y bloc de notas. Entonces, nosotros vamos a poder irnos comunicando directamente desde estos archivos, igual como lo hicimos con la consola. Entonces, si ustedes se ponen en la línea 4, si ustedes ven aquí están numeradas las líneas, si se ponen en la línea 4 y le dan run, ¿qué observan en la consola? Se corrió lo que estaba en la línea 4, se corrió Run es como darle enter. Ya no vi por estarlo haciendo en mi máquina. en el Run run. es. Ok. Ajá. O puedes darle control R, creo. No, es que cuando estoy en la computadora es otro. Control R. No, control R, que como se combinan, pero creo que si estás aquí. Creo que es control enter, maestra. Ah, No sé. es que cambian cuando estás en la computadora que cuando estás en el. Porque como aquí también se tiene que ver con tiene que ver con también lo que usamos para navegar. Control Enter, nos dicen ahí, Control Enter, ahí está, es lo mismo. Entonces, pueden darle Control Enter y ya se corre. Entonces, y si ven en la historia, pues ahí también se va viendo. Pero si ven, hay diferentes colores. ¿Qué significan los colores? Vean que aquí hay unas letras que están en verde y eso es, pero todos empiezan con gato, ¿no? Con el símbolo de gato acá. El símbolo de gato le va a decir a R que lo que le estoy dando no es un comando, que lo haga como de chocolate, ¿no? Entonces, si yo le doy control enter a esto, no hace nada. O si incluso yo lo selecciono y le doy run, si ustedes ven, o sea, lo pasó, pero no hizo nada. Vean si le quito el símbolo de gato. Para empezar, ya cambió de color. Y R aquí me puso una X así roja. El script, cuando yo lo abro en RStudio Cloud, hagan de cuenta que tiene esta funcionalidad parecida a lo que sucede con el Word, que me va corrigiendo la ortografía y me dice, hay cosas que están mal. Entonces, si ustedes ven que les aparece este símbolo rojo con una X, es que hay algo que no funciona. Y entonces, seguramente aquí R está buscando alguna función que se llama introducción al paquete, la cual no existe. Entonces, por eso lo está poniendo así en rojo. Es como no, esto no existe, ¿no? Entonces, vean que si yo le doy aquí, correr en esta línea, me dice que encontró un error, ¿no? Entonces, para yo poder escribir cosas, siempre voy a tener que poner el símbolo de gato. Entonces, ustedes pueden ir poniendo cualquier cosa, como este es el primer script, pueden ir poniendo, mejor que sobren comentarios en sus códigos a que falten. Entonces, este es el primer script. Y ponen, era una tarde lluviosa, ¿no? Siguiendo el chiste de Peanuts, que siempre está escribiendo en su máquina de escribir, ¿no? Entonces, si nosotros también podemos ponerlo aquí a un ladito. Entonces yo puedo decirle, esta es una suma, ¿no? Esta es una multiplicación. Y está, ¿no? Entonces pueden ir comentando todo lo que vamos haciendo para que vayan tomando nota. Vean que ahorita que yo ya modifiqué este script, voy a guardarlo, ¿no? Porque me aparece aquí en rojito y me aparece un asterisco. Esto significa que los cambios no están guardados. Entonces, aquí no es como Word que se autosalva, sino que vamos a ir guardando las cosas en el script. Esto es quizás lo que más van a tener que guardar porque todo lo demás, incluso si ustedes no lo guardan, a veces cuando entran al proyecto, van a encontrarlo tal y como lo dejaron. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna duda, porque vamos a comenzar ya con cositas más que son bien propias de R. Esta es la sesión más difícil. ¿Sí, David? En mi aplicación, bueno, en esta no me aparece lo de guardar, sale como así, como sombreado nada más.
¿Se guardó automáticamente o qué pasó? Es porque no les has hecho un cambio. Si haces otro cambio, si haces un cambio, por ejemplo, escribir a un cambio, ahí sí, ¿no? Ya cuando le doy guardar, sí queda sombreado, porque no tiene nada que guardar. Ya está guardado. Ah, vale, ya está. Ujú. Bien. Igual ahí les dejé un pequeño comentario de cómo funcionan los comentarios, valga la redundancia, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás, o sea, nosotros podemos usar todos los operadores de calculadora acá, y ustedes dicen, 2 más 5, 7. Entonces ya pueden poner calculado con R en sus papers, ¿no? Así ya. 5 por 3. Podemos hacer todas las operaciones por calculadora. Una operación que es muy propia de R, quizás solo existe en este paquete, es esta de los 2 puntitos. Esta es el operador de secuencia de R. Entonces, veamos lo que hace, ¿no? Entonces, me pongo acá, le doy run, y si ustedes ven, el 1 y 2 puntitos lo que hace es que me va a hacer va a ir del 1 al 5 de manera entera, ¿no? Va a ir todos los números enteros desde el 1 al 5. Luego, ¿cómo funciona R, no? Entonces, quizás es un poco diferente porque si ustedes solo han usado Excel, o sea, en Excel las funciones las ponemos en la celda que queremos la respuesta, y aquí nosotros vamos a poner todas las funciones en un documento y todas las respuestas se van a ir viendo en la consola, ¿no? Pero digamos que guardan esto en que las funciones se van a escribir entre paréntesis, ¿no? En Excel todas las funciones nosotros las ponemos entre paréntesis. Entonces, acá esta es la función secuencia, que yo la conozco porque ya la he usado. Ustedes no tienen por qué conocerla. Yo les voy a ir presentando funciones y las vamos a ir aprendiendo juntos. Y es probable que ustedes después aprendan a aprender R y después sean ustedes los que me enseñen las funciones más novedosas y nuevas del planeta, porque son los jóvenes que me inyectan energía. Entonces, decir, profe, encontré una función súper padre. Bueno, ahorita yo le puedo enseñar ciertas funciones básicas. Entonces, esta función de secuencia funciona de esta manera. Separo por comas, al igual que en Excel, los argumentos de la función, ¿sí? Lo que va adentro de una función le llamamos argumento. Entonces, esto va del 1 al 10 y acá va a llegar hasta el 10, pero yo le voy diciendo cuál va siendo lo que va a ir sumando. Esto es el incremento. Entonces aquí va a ir sumando de 0.5 en 0.5. A ver, ¿cómo es eso? Mejor corrámoslo para que veamos qué es lo que hace. Si ustedes se fijan, acá, entonces llegó del 1 al 10 y va 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. ¿Sí, Miguel? Yo tengo una duda, profesora, ¿por qué en el del ejemplo de 1 a 5 no viene nada antes? Y en este ejercicio que acaba de correr, antes dice SEQ, S-E-U. Porque este es un operador que está en R, que funciona igual que el más, que el menos, que digamos que ya son operadores que están dentro de la base, ¿no? Y esta ya es una función que puede tener varios argumentos. Sí. Ok, sí, sí. Entonces, si ven, además, si ustedes ven, los numeritos van en azul, los operadores van en grisito, igual que los paréntesis, y los nombres de los comandos van en negrito, por el momento. Ya después vamos a cambiarle los colores, yo, porque estos colores no me gustan a mí. Ya les voy a contar por qué. Bien, entonces esta es una función de R, ¿no? Vamos a ir viendo otras funciones. Una función y algo que vamos a utilizar mucho en R es que yo le quiera decir al programa que hay conjuntos de cosas, ¿no? Estos conjuntos de cosas yo los voy a enumerar, los voy a separar por comas y para que R entiendan que son parte de un mismo conjunto, le voy a poner esta función C con paréntesis, así, ¿no? Entonces,
ese conjunto de elementos nosotros los conocemos como vectores, ¿sí? Entonces, si yo corro esto, me van a decir, pues, me dio lo mismo, ¿no? Y simplemente solo cambió las comillas, pero R entienda que estas tres son parte de un conjunto. Entonces, esto es un vector, un conjunto de elementos. Y, por ejemplo, lo que nosotros ya habíamos hecho antes de la secuencia, podemos entenderlo también como un vector numérico. Lo que nos da este operador, ya R lo entiende como un conjunto, no necesitamos ponerle la C, pero va a ser lo mismo que si yo le pongo C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R lo está entendiendo como un conjunto de elementos. Y a veces vamos a necesitar de estos pequeños conjuntos de elementos para hacer algunas operaciones. Más adelante. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Muy bien, sí, muy muy bien. bien. Gracias. Bien. Una de las cosas que comparten también R y Excel es la presencia de valores lógicos. Otros paquetes estadísticos no lo tienen tan claro el valor lógico, pero, por ejemplo, esto también funcionaría igual en Excel. Si ustedes ponen que si una cosa es mayor que la otra, les va a dar falso o verdadero. Acá, por ejemplo, yo le puedo preguntar a R si 40 es menor que 80. Entonces le voy a dar acá y me dice que sí, que 40 es menor que 80. True es verdad en inglés, ¿no? Entonces, esos son los valores lógicos. Si yo le pregunto a R, por ejemplo, si 2 más 2 es 5, como la canción, me dice que es falso, ¿no? Entonces, esos son valores, ¿no? Antes de que se me olvide, cuando nosotros estamos hablando de condiciones, vamos a usar dos signos de igual. En otras situaciones vamos a usar solo un signo de igual. Ya vamos a poner un par de situaciones. Por ejemplo, cuando definimos valores para argumentos y así sucesivamente. A R no le gustan las abreviaciones. Por lo general, vamos a tener que poner el nombre completo del comando, el nombre completo del objeto. Entonces, de las pocas abreviaciones que tiene es que T puede considerarse igual que true. Vamos a ver si es cierto. Me dice T es true. ¿Sí, Copelia? Entonces, digamos que cuando le estamos... A ver, ¿me podrías volver a explicar lo del doble signo de igual o solo cuando solo Vean es que si yo doble? le doy así, me va a dar error. Pero ¿se puede usar en algún momento o siempre va a doble? Sí se puede usar, pero no. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que lo vamos a usar para poner los valores de ciertos argumentos en las funciones, ¿sí? Para definir valores dentro de los argumentos. Entonces, digamos que cuando yo le pregunto algo va doble y cuando le digo algo va simple. Exactamente. Uno es, esto es como de condición. Le estoy preguntando si estos elementos cumplen esta condición. Lo mismo va a pasar cuando hagamos filtros en nuestra base de datos. A lo mejor queremos quedarnos con los que dijeron que sí en cierta respuesta. Vamos, eso es un filtro y vamos a tener que usar doble igual. Vean que false también se puede abreviar como F. Sí. Ustedes ven también los valores lógicos, tienen otro colorcito, tienen un azulito ligeramente más clarito que los números, ¿no? Porque en estos editores de texto especializados para poner comandos en los paquetes estadísticos, pues normalmente nos van ayudando para interpretar cosas. Les comento esto del doble igual, no para confundirlo, sino porque es uno de los errores más comunes que a veces les hace falta un igual o que a veces les sobra un igual. Es de los errores más comunes
y que a mí me siguen pasando a veces, ¿sí? Así, uno así como, son las 3 de la mañana, estoy trabajando en mi código, no entiendo por qué no funciona y te das cuenta que es, me hace falta un igual, ¿no? Así de simple, ¿no? A todos nos pasa. Bien, entonces, si ustedes se fijan, a pesar de que ya hicimos varias operaciones, nuestro ambiente está vacío. Es decir, todavía no hemos guardado información que R después pueda volver a ella. Nosotros vamos a declarar objetos que guarden esa información. Vamos a empezar por los objetos que son más simples. En este caso, nosotros vamos a declarar ahorita un objeto que vale un único valor, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo declaro objetos? Voy a poner el nombre del objeto, que también va, si ustedes ven en negrito, pongo una flechita, que esta flechita es simplemente el menor que y el igual, o sea, no es ninguna flechita especial, solo es un menor que y un igual. Y le estoy diciendo que esto vale 24. Entonces, ¿qué va a entender R? Que hay que cuando yo corra esta línea, se va a ver un objeto que guarda la información que es igual a 24. Ahí está, ¿no? Entonces, yo aquí tengo ya guardada la operación, ¿ya? X, entonces hoy, cada vez que yo le diga R, a R le diga X, va a decir X vale 24 y si yo quiero hacer operaciones con ese valor, él va a entender que ya es 24. O sea, es simplemente que estoy diciéndole al sistema, oigan, hoy, o sea, cada vez que ustedes vean X, es 24. Y entonces lo corro acá y, por ejemplo, le digo, X entre 2 me dice 12. Puedo ir haciendo todas las operaciones y entonces está guardada la información de 24 ahí, ¿no? Entonces vamos a ir guardando diferentes tipos de objetos. ¿Sí, Miguel? Sí, para poder guardar precisamente los valores, digamos, por ejemplo, este valor que le diste de X, le diste 24, ¿es el menos que y guión o es un igual? Porque aquí Es en la guión, base como lo tengo es guión, ¿no? es guión, sí. Es Ah, ok, guión, ok. Eso igual. es así, como lo pongo en el chat, así. La flechita tiene que ir para este lado. Digo, ustedes también podrían poner que no se puede. Y lo entienden, ¿no? O sea, la flechita va apuntando hacia el nombre del objeto, ¿no? Pero, digamos, han de cuenta, no es que exista una RAE en el mundo de R, pero sí hay ciertas prácticas que no se estilan y una es declarar de este lado para el otro lado, ¿sí? Sino que todos declaramos de este lado. Hay como prácticas, ¿no? Y entonces solemos declarar de este lado, señalando hacia el lado izquierdo, ¿no? Opeli había levantado la mano, no sé si tengo alguna duda. ¿Sí? Sí, es que ya era lo que ya preguntaron. Bueno. Vale. Ahí está. Bien. Luego, cuando yo les diga impriman el objeto, normalmente es solo poner el nombre de la consola, el nombre del objeto en la consola, y eso nos va a empezar a enseñar cuál es el valor, o sea, porque no es que tengan su impresora ahí. Entonces, si corremos, ya sea, si solo ponemos el nombre del objeto, R en la consola nos va a empezar a mostrar como una vista previa de nuestro objeto. Aquí es un objeto muy chiquito que tiene un solo valor, entonces nos dice que es X, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando tengamos una base de datos y yo ponga el nombre, me va a dar así como los primeros casos. Entonces, eso es imprimir el objeto, nos da como una idea de lo que viene acá. Bien, si yo vuelvo a declarar el objeto, que es, digamos, vuelvo a asignarle un valor con la flechita, entonces R va a decir, no, pues esto ya vale la nueva declaración. Entonces, ahorita si yo corro la línea 24, X igual true, si ustedes ven, ya acá en el ambiente ya no vale 24. Y si yo lo imprimo, me dice que es igual a true. Profe, ¿esto le puedo poner control Z, deshacer? No. En todo caso, yo tendría que volver a declarar X como el valor 24, pero no se puede deshacer, ¿sí?
Así que, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si no, me toca volver a declarar el valor original del objeto, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar. Diana ¿Sí, levantó Diana? la mano. Sí, bueno, si declaro después todo lo que hice antes, ¿se cambia al valor que declaré al último? ¿Cómo así? A ver. O sea, si le cambio el valor a X, todo lo que hice antes se cambia al nuevo valor. No, porque si te fijas, o sea, en nuestra consola, cuando X valía 24, yo le puse X entre 2, me dio 12. Serían a las nuevas operaciones que hagas con X. Gracias. Ujú. Bien. Vamos a ir complejizando los tipos de objetos, ¿no? Yo ya les había hablado de estos conjuntos de elementos que se llaman vectores. Entonces vamos a declarar un objeto que hoy ya no sea un único valor, sino un conjunto de valores. Entonces voy a declarar el objeto Y, que por cierto yo les pongo nombres cortitos porque son más fáciles de escribir, pero pueden ser más largos. O sea, ustedes pueden declarar los objetos como nombres más largos. Entonces, yo voy a declarar ahorita un objeto Y. Voy a usar de nuevo la flechita, o sea, la flechita, y voy a decir C, que para que entienda que es todo un conjunto, hoy vale, que Y va a valer 2, 4 y 6. Es un conjunto de elementos. Corro esta línea y si ustedes se fijan, hoy está acá. Los corchetes muchas veces en R tienen que ver con la estructura y los elementos de un objeto o de los resultados. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos, por ejemplo, acá, nadie me preguntó, pero aquí había un 14. ¿Qué es ese 14? Pues mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí me está avisando que ese era el objeto 14, que en esa línea empezaba el elemento 14. Por eso aparecen estos corchetitos acá. Acá, como solo me tardaba una línea, me dice, bueno, esto empieza en 1, ¿no? Y así ustedes van a ir viendo que les aparecen estos corchetes. Aquí lo que me está diciendo es, mira, aquí hay 3 elementos, va del 1 al 3 este objeto. Y además es numérico. Y me da incluso acá cuáles son los valores iniciales. Ven que ya un objeto más complejo, R nos está mostrando más cosas. Y así vamos a ir complejizando nuestros objetos y vamos a poder ir haciendo más operaciones y vamos a poder ir reconociendo más características y atributos de estos objetos. Si yo hoy ya no quiero que valga 2, 4 y 6, que son los primeros 3 números pares, voy a ver si puedo ponerle primaria y secundaria. Esto ya es un vector de caracteres. Entonces le voy a decir C vale primaria y secundaria. Ustedes pueden usar o una comilla o la comilla doble, no pasa nada. Si no saben cómo sacar la comilla simple, pueden usar, si son letras, vamos a usar comillas para identificarlo, para que sepa que es un elemento y no es un comando R. Entonces vamos a poner esas comillas y se van a ver así en verdecito. Un verdecito un poco más oscuro que el verdecito del comentario. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí, esto no es apto para daltónicos. Ahí está. Entonces lo voy a correr y hoy ya mi objeto Y ya no tiene el valor primaria, ya no tiene el valor 2, 4 y 6, sino el valor primaria y secundaria. Me dice aquí en el corchete que hay 2 elementos y que además es del tipo carácter. Entonces, esta ventanita que nos da el RStudio del ambiente es muy potente, muy interesante. Esto hace muy fácil muchas cosas para la operación después con los objetos. Bien, cuando los objetos ya son más complejos, pues a lo mejor a veces vamos a querer adentrarnos en los objetos. Entonces, yo, digamos, si el valor de un corchete a la par de un objeto, es como que le estoy diciendo a R, entra a ese objeto, ¿no? Y entonces voy a escribir este corchete y le voy a decir, a ver, dentro de Y, dame el elemento 2, ¿sí? ¿Cuál es el elemento 2? Entonces, dentro de Y, ¿cuál es el elemento 2? Y me dice secundaria.
¿no? Entonces, ese es el valor de secundaria. Voy a darle aquí un enter. ¿Y qué tal que yo le pregunte a R cuál es el valor del tercer elemento de este objeto que solo tiene 2 elementos? ¿Qué me va a responder R? NA. NA es que no existe, ¿no? Es un valor que no existe, que está perdido, que no lo tiene. Entonces, esto es muchas veces lo que se conoce como un valor missing. Una de las cosas interesantes es que ustedes no tienen que declarar todo el objeto de nuevo para modificar lo que está adentro de un objeto. Entonces, el valor 3 no existe, pero yo lo puedo, yo me lo puedo inventar. Entonces, voy a usar de nuevo la flechita para decirle a R que modifique algo dentro del objeto Y. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es decirle, mira, va a haber un objeto 3, va a haber un elemento 3 dentro de mi objeto que hoy se llama preparatoria y más. Voy a correr esto y si ustedes se fijan aquí, ya me sale a mí que tengo un valor de primaria, secundaria y preparatoria y más. Entonces, la flechita, además de declararnos objetos de manera completa, también nos va a servir para modificar elementos dentro de los objetos, ¿sí? Esa flechita es súper poderosa, ¿no? Es más poderosa que la flecha de Cupido, ¿no? Ahí está. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Puedo Sí, sí. terminar hasta la línea 36 antes del receso. Bien. Entonces, vamos a declarar un objeto que sea el valor de 1 y 2. Voy a usar el operadorcito de los 2 puntitos para declarar esos valores. Si ustedes ven, me dice que son valores enteros. Integer es de valor entero, ¿no? ¿Qué más vamos a poder hacer con la flechita? Bueno, los objetos tienen atributos. Uno de los atributos de los objetos es tener nombre, ¿no? Entonces, yo le voy a preguntar, mira, R, y ahorita no voy a declarar eso, sino que solo voy a poner, dame los objetos, dame los nombres de sexo. Si ustedes ven, puedo ponerle comandos a objetos. Entonces, ahorita le estoy preguntando, ¿cuáles son los nombres del objeto sexo? Sex. Y me dice null, porque no ha sido nombrado. Pobrecito objeto, no tiene nombre. Ahí anda por la vida sin nombre. Cuando estemos trabajando con las bases de datos, los nombres de un objeto de tipo de base de datos son los nombres de las columnas, que son los nombres de las variables. Bien, entonces, si yo tengo acá, si yo le digo, bueno, no tiene nombre, pero yo le voy a poner nombre a esos dos pobres elementos que hay en sexo. Yo quiero, y lo voy a poner en el orden que yo vaya enumerando. Entonces, el primero va a ser femenino y el segundo es masculino. Entonces, ya lo pongo yo allí y vean el chismosito de R, ya me dice, ah, mira, este objeto ya tiene nombre, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Es que hoy cuando yo imprima este objeto y le diga, dame, me va a decir, me va a enumerar los elementos, pero también sus nombres. Y vean, si yo le pido solo un elemento, igual le va a decir que 2 es masculino. Entonces, la flechita nos sirve para declarar objetos, para modificar elementos dentro de los objetos y para declarar características o atributos dentro de los objetos. No sé si hasta aquí alguien tiene una duda antes de que nos vayamos al receso. ¿Sí, Miguel? Sí, yo nada más tengo la duda de por qué cuando se nombró a Y, por ejemplo, sí sale que, por ejemplo, va de 1 al 3 y es primaria, secundaria y se agregó, ¿no? El de prepa y más. Pero cuando se le da valor a sex, nada más te dice que 1 es femenino, 2 masculino, pero ya no te aparece después de los corchetes y los 2 puntos, que ahí, por ejemplo, en lugar del 1, otra vez, ya aparezca que es femenino y en 2, en lugar de ese número, aparezca ya masculino. ¿Por qué no pasa así en ese valor y si en el de Y pasó así? Porque este objeto en realidad sigue siendo numérico. Lo que yo he hecho es ponerle un nombre a 1 y un nombre a 2, pero sigue siendo numérico.
Esto nos va a pasar muchísimo en las bases de datos. En las bases de datos, a veces es como muy difícil que el digitador o que alguien escriba todo el nombre, ¿no? Y que ponga hombre, mujer en cada una de las líneas. Entonces, que vamos a tener a veces muchos números, pero que nosotros sabemos que significan ciertos elementos. Y a veces a eso se le llaman etiquetas, que se parecen un poquito a esto que hemos hecho ahorita con los nombres, que necesitamos como hacer esta relación de qué valor es 1 y qué valor es 2. Lastimosamente la POP en esta versión de esta nueva base no ha publicado su libro de códigos tal y como lo hizo en la versión anterior. Probablemente en otra clase se los enseñe para que ustedes vean que no, el libro de códigos es como un listado donde me dicen, mira, en esta variable que se llama P2, y yo reviso, la variable P2 en realidad es sexo, y uno solo ve unos y dos en la base de datos, pero uno sabe que 1 es hombre y 2 es mujer, ¿no? Entonces, pero esa variable para el programa va a ser numérica. ¿Me entiendes un poquito? Sí, sí, queda más claro. Entonces ya es como valor ya digamos, ya no es número, sino es como, digamos, descriptivo. Digamos que aquí esto es completamente de carácter. El problema con los caracteres es que si alguien escribe primaria con doble R, ya lo vería completamente diferente. Entonces, por eso en las bases de datos normalmente son más numéricas. Ok, ok. Bien, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos para continuar con nuestra guía. Les voy a poner la musiquita y recuerden que si alguien tiene algún error, aparece algo, le puede tomar una foto y nos los puede mandar por acá o puede pedir que muestre, como acá yo no puedo ir a sus computadoras cuando suceda un error, pero pueden compartir su pantalla o mandarnos una fotito en el WhatsApp o por el chat. Entonces, voy a pausar la grabación y nos vamos a un intermedio musical. Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a compartir mi pantalla. Es probable que algunos estudios se han ido a dormir, pero es normal, solo vuelvan a entrar y lo van a encontrar tal y como lo dejan. Bien, vamos a crear un par de objetos. Nosotros no vamos a trabajar especialmente con matrices, pero la verdad R es muy potente para trabajar matrices. Creo que es más potente que otros programas, pero más bien acá es primero para que veamos cómo se va a ir viendo esa matriz de datos con la que nosotros vamos a trabajar y que la próxima cápsula que les voy a dejar va a ser sobre la matriz de datos y las estructuras de las matrices de datos y cómo las vamos a trabajar. Pero ahorita esto nos va a dar una pequeña introducción, además de ir viendo una función cuyos argumentos tienen elementos más complejos, ¿no? Si ustedes se fijan acá, ahí hay un espacio que no debería estar. Estoy declarando el objeto M que va a tener el resultado de una función. Entonces, también podemos declarar en objetos la información que viene después de procesar la información con una función. En este caso, nosotros le estamos diciendo, con el operador matrix, le estamos diciendo que quiero una matriz de 2 filas con 3 columnas que lleve los valores del 1 al 6 y además hay un argumento que se llama byRow. Si ustedes ven acá, lo que les decía, un símbolo de igual, un símbolo de igual, un símbolo de igual y como ¿para qué nos van a servir esos valores lógicos? Muchas veces para apagar y encender algunos argumentos de nuestras funciones. Vamos a ver qué es lo que está haciendo esto, ¿no? A veces, para comprender realmente qué hace un comando, lo tenemos que poner. Entonces, voy a correr esto. Y si ustedes se fijan acá, ya acá me dice, R ya dice, este es un objeto de otro tipo. Ya lo está leyendo como una matriz de datos. Y si ustedes se fijan, aquí ya sabe él que esto tiene además varios elementos. Entonces va a separar por comas lo que va en las filas y lo que va en las columnas. Me está diciendo, mira, aquí hay valores enteros en 2 filas y 3 columnas, que fue lo que yo le pedí, ¿no?
Y si ustedes se fijan, acá a la par, no sé si alcanzan a ver en la pantalla o ustedes viendo en sus pantallas, que hay un cuadrito así como de Excel. Si yo le doy clic acá, vamos a ver que esto se convierte en una pequeña matriz. Entonces, ¿qué hizo? Miren, esa opción de by row, yo le di los valores del 1 al 6 y cómo los ordenó. Los fue poniendo por filas. Entonces dijo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, ya cuando esto es un objeto que tiene lo que llamamos dimensiones, porque tiene filas y columnas. Estos de acá, o bien, o era un solo valor o un conjunto de elementos. Aquí estos elementos ya están ordenados en términos de filas y columnas. Entonces, acá él ya está entendiendo, R, que hay filas y que hay columnas. Las columnas, normalmente en una matriz de datos, nosotros vamos a tener en las filas, vamos a tener a los individuos y en las columnas vamos a tener las variables o los indicadores que nosotros hemos utilizado. Entonces, acá como no tiene idea de qué variables son, simplemente le pone B1, B2 y B3. Por eso es la V que viene de variable, ¿sí? Si yo imprimo esto, me va a mostrar, y si usted de nuevo ven aquí los corchetes, a veces para que yo le pueda pedir cosas a R, pongo de nuevo los corchetes y, por ejemplo, si yo quiero un elemento específico, aquí le estoy pidiendo el valor que está en la fila 1, en la columna 2. Ahí está. Y ese es el 2, ¿no? Fila 1, columna 2. Vean, si yo no le pido nada, me va a dar todos los elementos de la columna. Si yo no le digo cuál columna, me va a dar todas las columnas, ¿sí? Eso es muy normal en R, que a veces cuando no explicitamos algo, nos va a dar todo, ¿no? Si yo quiero solo una columna, voy a dejar vacío. Y ahí está. Esto, no vamos a volver a ver matrices, probablemente nunca en la vida vuelvan a usar esta función, pero para que vayan viendo cómo se ven de diferentes los objetos y cómo una función puede tener varios argumentos de diferentes tipos. Si ustedes ven acá, yo le digo cuántas filas, cuántas columnas, la información, e incluso hay otros elementos de cómo ordenar esa información. Nuevamente, ustedes no tienen por qué saber esto con antelación. Yo lo sé y se los estoy explicando para que ustedes vayan acomodándose. Veamos qué pasa si yo apago el argumento by row. Le digo, hoy estaba en true, hoy lo quiero false, lo estoy apagando. Veamos hoy, si yo le doy clic acá, vean cómo ordenó los datos. Son los mismos valores del 1 al 6, pero hoy van los ordenó por columna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, yo otra vez es que me perdí. ¿Cuál era el botón para darle dimensión? Es que ya lo perdí, es que no me aparece aquí en mi pantalla. Acá dimensión. Todavía no hemos llegado a las dimensiones, pero acá. Ajá, cuando se ve así, exacto. Mira, puedes escribir en tu consola el comando view con B grande, que lo odio porque es de los pocos comandos que tienen mayúsculas. View y poner el nombre del objeto para que lo puedas ver acá. O si no sé si alcanzas a ver en tu ambiente, ahí al final hay como un pequeño Excelito y le das clic. Eso es lo Ok. mismo. Ok, sí, ahí era donde me perdí, solo eso. Bien. Muy bien, me gusta que pregunte. Ahí está. Bien. Las dimensiones, si ustedes ven, estos objetos son de tipo valor. Para R no tienen dimensiones. Ya los objetos de tipo data, que son como matrices de datos, para R sí van a tener dimensiones y esas dimensiones están asociadas a las filas y columnas. Yo le voy a preguntar, a ver, R, dime cuál es la dimensión, ay, perdón, estoy en la línea 45, pero no sé por qué se me está moviendo tanto el mouse. Aquí está. En la línea 45 tenemos la función dim, ¿no? Dim me va a dar las dimensiones de un objeto. Y entonces ahí me dice que son 2, 3. ¿Sí? Y
lo que yo les decía, los objetos van a ir teniendo diferentes características. Las dimensiones es una característica de este objeto. Y entonces si yo lo corro, ahí me dice, mira, ¿qué atributos tiene M? Pues mira, tiene dimensiones, porque ahorita no le hemos puesto nombre, a esto también podríamos nombrarle, podemos modificar sus dimensiones. Entre más complejo sea un objeto, va a tener más atributos y nosotros vamos a poderle también establecer ciertos atributos. Eso significa que a veces si nosotros modificamos algunos atributos de los objetos, podemos llegar a cambiar incluso su naturaleza, ¿sí? Vean acá, este es un ejemplo. Probablemente ustedes no hagan tanto esta operación, pero para que no se asusten de que a veces puede cambiar toda la naturaleza del objeto si cambiamos las dimensiones. Voy a hacer un objeto tipo entero del 1 al 6, ¿sí? Y aquí está, n. Este es un conjunto de 6 valores, ¿no? Me dice que es entero, que va del 1 al 6. Maravilloso. Este es mi objeto n. Vean que yo les decía que los objetos de este tipo de valor no tienen dimensiones. Si yo le pregunto, a ver, R, dime cuál es la dimensión de n, y me dice null, no tiene. Ah, pues yo le voy a dar las dimensiones. Yo quiero que este objeto tenga dimensiones de 2,3. Vean que entonces cambié la naturaleza del objeto. Hoy este objeto ya es una matriz. Entonces, esto puede ser bastante útil y esa flechita ya nos dio para declarar objetos, cambiar, nombrar los objetos, cambiar las propiedades de un objeto y que incluso si cambiamos las propiedades de un objeto podemos cambiar la naturaleza de cómo está leyendo el programa este objeto, ¿sí? Entonces, esto ya se va apareciendo al tipo de estructura de datos que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a importar una base de datos que va a tener muchas filas y muchas columnas, donde las columnas van a tener nuestras variables, ¿sí? Bien. Vamos a ver otras dos funciones que nos van a permitir unir información, ¿sí? Estas son las funciones bind. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. ¿No? No. ¿Algo que quieran que repita? Bien. Las funciones bind nos van a ayudar para pegar información. A veces vamos a querer pegar variables a una base de datos o, por ejemplo, si tenemos una base de datos de varios años, poderlas juntar, ¿no? Voy a declarar dos objetos de tipo vector que le voy a llamar XX y YY. Este va a ir 10, 11 y 12, 14, 15 y 16. Ven cómo hace un par de minutos no tenían idea de lo que eran los puntitos y hoy ya lo leen. Pues así, mientras nosotros vayamos ejercitando este lenguaje, va a ser aún más fácil este proceso. Entonces voy a declarar mi objeto XX y YY. Ahí está, ¿no? XX y YY. Bind junta, ¿no? Y la C viene de columna. Vean lo que hace cbind. Juntó los valores de X, X, Y, siendo cada uno una columna, ¿no? Y si ustedes se fijan, hoy tienen nombre, ¿sí? Y si yo quiero juntarlo por filas, voy a poner rbind. Vean lo que hace de diferente. Me pone aquí XX y YY. Una de las cosas es que yo no tengo esta matriz acá, ¿sí? Para nada que tengo esta matriz acá. Uno de los errores más comunes que sucede mientras ustedes están haciendo operaciones en R es que a veces le pedimos cosas al paquete, pero no las guardamos en un objeto. Entonces, una vez que yo a lo mejor quiero hacer una base de datos con 2 individuos o con 3 variables, voy a quererla pegar, ¿no? Entonces, pero yo acá no puedo hacer operaciones con esto porque no lo he guardado. A veces se nos olvida guardar nuestros objetos. Voy a guardar mi objeto, mi matrix, que va a ser juntar XX y YY como columna, y hoy sí está acá. Y ahí está mi XX y YY. Cada una es una columna, y hoy vean que los nombres de los vectores son las columnas. Bien, ya casi. Les digo que esta es la sesión más compleja,
más árida, más abstracta, porque estos objetos, estas cosas, pero bueno, ustedes tómenlo como un descanso de estar leyendo ahí cosas súper teóricas y que están como pensando otro tipo de cosas. Bien, ya vimos diferentes tipos de objetos. Ya nos falta un tipo de objeto de los más básicos que vamos a usar, que son los objetos de tipo data frame, que son las bases de datos. Ya al final de la práctica vamos a importar una, si nos da el tiempo, porque ya estoy viendo el tiempecito. Pero vamos a hablar un poquito de las funciones, más, ¿no? Ya vimos la función de suma, ya vimos las funciones que llevan separados por comas diferentes argumentos. Acá vamos a ver la función suma. La función suma está, todos los argumentos que yo le ponga la va a sumar, puede sumar un grupo de vectores, ¿no? Entonces aquí tengo 10, 20 y 30. Tengo la función repetir que me va a mostrar tantas veces algún valor que yo le dé. Entonces aquí que diga R, ahí está. En la clase hicimos que nos saludara, entonces aquí también vamos a hacer que nos saluden. Somos 19 en la sala, entonces que nos diga hola 19 veces, ahí está. Un hola para cada uno. La raíz cuadrada, por ejemplo, nos va a dar la raíz positiva de cualquier número. La raíz cuadrada positiva de 9 es 3. Pero ¿cómo vamos a ir conociendo esas funciones? Así, ¿de dónde se saca esa información la profe? Vamos a ver aquí, vamos a empezar con la de suma. Si yo me pongo aquí en la ayuda y pongo sum, vamos a ver esta ayuda. Y aquí nosotros vamos a tener que suma, nos dice nombre, y aquí entre corchetes va a venir el paquete de dónde viene esta función, ¿sí? Acá esta función viene del paquete base, de ese que ya está y que no necesitamos hacer nada y que siempre lo podemos usar en R. Luego viene una descripción y luego vienen los usos y sus argumentos. Si ustedes se fijan, aquí vienen estos puntos suspensivos que normalmente significa que podemos enumerar por varias comas varios de esos elementos y nos dice que nosotros podemos sumar valores numéricos, valores complejos, que son otro tipo de números, y lógicos, ¿sí? O sea que yo puedo sumar valores de falso y verdadero. ¿Y cómo va a sumar eso? Pues miren, de eso se basa la programación. Están los ceros y los unos, ¿no? El true lo va a considerar como 1 y el false lo va a considerar como 0. Entonces, todo esto me está dando este poquito de información. Pero hay otro argumento que nosotros no, o sea, aquí yo no le puse ese argumento, pero existe. Y al parecer tiene un valor. Este es el valor que está por default y tiene que ver con el manejo de los misits. Es más fácil mostrárselos con un ejemplo y por eso están ahí un par de líneas para que yo pueda escribir el ejemplo. Si yo abro mi paréntesis, pongo 10, 20 y 30 y pongo mi NA, ¿se acuerdan que cuando le pedimos cuál era el valor 3 de un objeto que solo tenía 2 valores, nos regresó NA? NA son esos valores perdidos, lo que no tenemos, la información faltante. Y entonces tengo acá mi NA y si yo le pido a R sumar, ¿qué hace? Miren, yo le digo R, súmame 10 más 20 más 30 más NA, que es lo que no sé. Entonces me dijo, no sé. Si a usted, o sea, si usted me dice que suma algo que no sé, pues no sé. ¿Qué va a pasar? Que nosotros a lo largo de muchas operaciones, incluida la media, la mediana, la desviación estándar, a veces, o sea, en nuestras bases de datos no vamos a tener información completa, pero vamos a querer que R siga trabajando con la información que sí tiene. Entonces, para eso le voy a tener que encender este argumento, que ahorita lo tiene como falso, que es n.rm. Eso significa eliminar, remove los valores NA. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Sí, quítamelos, porque yo quiero que hagas una operación. Y le voy a poner una T nada más chiquita porque, pues, soy aragancilla. Ahí está. Y hoy sí me hizo la suma.
Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Por ahí tengo un no, varios no. Ay, perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí quedó claro. Ay, sí. Maestra, o sea, sí me queda claro, pero no entiendo cuál es la diferencia entre hacerlo como lo hacía allá arriba, en la celda 59 o en la línea 59 y hacerlo como en la 63 y darle el mismo resultado. Lo que acá significa es que hay un cuarto elemento que yo quiero sumar que no tengo un valor. Cuando a veces nosotros vamos a estar haciendo nuestras operaciones con la base de datos, si hay un valor perdido, R me va a dar como resultado un NA. Me va a decir, bueno, si yo sumo 10 más 20 más 30 más algo que no sé, R me va a decir, no sé. Pero en cambio, si yo le pongo, oye, no seas malito, quita eso que no sabes y trabaja con lo que tienes. Esa es la diferencia. Acá no tiene el valor NA, ¿sí? No está ese, ¿no? Porque si yo lo hiciera así, me da NA. Ay, perdón. ¿Sí? No sé si ya Puede que teníamos. sirva pensarlo pues cuando vamos a trabajar con encuestas, cuando las personas no llegan a contestar, pues obviamente para que no afecte tanto en la información que tenemos, en algunos cuestionarios deciden ponerle, por ejemplo, un valor de 99. Por ejemplo, tu respuesta es sí y no, le pones a sí 1, a 2 no, y a no, y que no contesto le pones 99. Entonces, todo ese tipo de valores de 99 van a ser NA, que no contestaron. Entonces, cuando tú quieres hacer una suma, pues vas a tener varios 99 y van a ser como NA. Entonces, no te van a dar ese tipo de sumas. Y cuando tú se los quitas, esos valores perdidos, vas a tener solo los que contestaron. O sea, para ese tipo de cuestiones sirve eliminar esos como missing, esos valores perdidos. Sirve más para una base de datos así como amplia. En este ejemplo puede sonar como para qué o cuál es la diferencia. Pero ya pensándolo cuando vamos a trabajar en grande, eso sí nos va a servir para mucho. Sí, justo no lo había pensado así y así ya queda más claro. Bien. Gracias, Eric. Entonces, lo que tenemos acá, si ustedes se fijan, además, aquí al final vienen unos ejemplos. Cuando nosotros queremos ver en la pantalla esos ejemplos de una función, le puedo decir example y el nombre de la función y me va a poner en esto los ejemplos. Ay, espérense. Algo que no quería se movió. Entonces, ahí Es que están le los ejemplos. diste en otra cosa, no en correr. Sí. Le di en source y se corrió el otro. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener los ejemplos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Puede sumar, también pueden usar el operador de 2 puntitos para sumar del 1 al 5. Es igual. Pueden sumar varios vectores, no solo uno. Vean acá, lo con el NA, que da NA, y si ustedes quieren poner esto, pues ya lo va a poner, ¿sí? Bien, vamos a hablar, antes de irnos, un poquito del ambiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que a lo mejor nosotros, mientras trabajamos, nos vamos a dar cuenta de que nuestro... se me borró todo. Miren, voy a correrlo. No pasa nada. Miren qué bonito. Se me había borrado todo, corrí todo y ya está acá. Entonces, ustedes tienen acá estos objetos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dije, si a R le piden nada, R da todo? Entonces, acá ls me va a servir para listar todos los objetos que yo tengo en mi ambiente. Entonces, si yo lo corro acá, voy a ver el listado. Me van a decir, ay, profe, pero si se ven acá. Bueno, a veces tenemos un montón y no logramos verlos. Entonces, por ahí está, ¿no? Otro elemento que va a ser importante y que para nosotros, sobre todo porque estamos trabajando
con estas computadorcitas que están en la nube, es el manejo de la memoria, ¿no? Si ustedes le ven acá que hay como un grafiquito de pastel acá, a la par de la escobita y que tiene, estos son megabytes, entonces aquí nosotros le podemos decir que libere, ¿no? Que libere esa memoria que no está utilizando. Tal vez ahí se vuelve un poco más eficiente y entonces le damos clic ahí. Si ustedes ven en la consola, esto que yo hice con el menú fue igual que decirle GC, que esto es un comando que se llama Garbage Collection, que lo que hace justamente es liberar la memoria que no está siendo utilizada. En este caso, pues no nos liberó mucho, ¿no? Porque en realidad era muy poquito, ¿no? Entonces, esto es equivalente a esto de liberar, ¿no? Bien. Vamos a, esta parte a mí me gusta hacerlo más con menús y lo vamos a hacer, ¿no? Si ustedes ven aquí en el ambiente, también hay una serie de iconitos. Vamos a ver qué son estos iconitos. Esto muchas veces se llama el espacio de trabajo, ¿no? Porque todo esto es lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de nuestra práctica. Si yo lo quiero guardar, entonces es probable que nosotros querramos guardar todos los elementos y no un solo objeto. Ya después vamos a ver cómo guardar un solo objeto, pero en general en R vamos a tener un montón de objetos en nuestro ambiente. Vamos a tener nuestra base de datos, el tabulado bonito que hice, mi grafiquito. Vamos a tener varias cosas y yo las voy a querer guardar para poderlas usar después, ¿no? Entonces, si yo quiero guardar, le voy a apretar aquí en el disquetito y voy a escribir el nombre que yo le quiero dar a mi espacio de trabajo para que se guarde. En este caso, yo lo voy a guardar aquí en proyecto, ¿no? Y le voy a poner mi primer ambiente, ¿no? Así. Y le voy a dar guardar. Vean ustedes que en sus archivos, hoy va a haber un nuevo archivo que se llama mi primer ambiente. Y esto tiene una extensión .rdata, ¿no? Esos ya son objetos, ya es información que está guardada, ¿no? Bien, entonces, eso puede significar que yo ya puedo borrar los elementos que tengo aquí en mi ambiente, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, ahorita puedo, a lo mejor, justamente porque ustedes saben que se está gastando mucha RAM, que quieren liberar memoria, entonces a lo mejor, o hay algunos objetos que simplemente ya nos estorban porque ya no los vamos a usar. Podemos utilizar el comando remove y le voy a decir, bórrame el objeto N. Ahí está. Ya no existe el objeto N. Vean, ya se fue a pasear. Ya no existe. Y no hay vuelta atrás tampoco con esto. No hay manera de recobrarlo. Vean que esto es igual a poner rm, ¿se acuerdan de na.remove? Bueno, hay cierta lógica. Rm es igual a esto. Voy a borrar el objeto X, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Ya no está el objeto X. Podemos borrar, entonces, objetos también con el comando remove o rm. A ver, vamos a hacer algo un poco más complejito. ¿Se acuerdan que ls nos listaba todo, ¿no? Entonces, en rm yo le puedo dar una lista de los objetos que yo quiero que se puedan borrar. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, quiero que me borres una lista de objetos y que esos objetos sean estos. Y aquí me va a dar todos. Entonces ahí va a borrar todos los objetos. Ese ya es un comando un poco más complicado. Y mi ambiente está de nuevo vacío. Y yo, por Dios, no, ¿qué hice? Bueno, no pasa nada porque yo puedo abrir acá y puedo abrir mi ambiente de nuevo. Está en Project. Y ahí está, mi primer ambiente y lo abro. Maravilloso, ¿no? Ahí está. Entonces, no cunda el pánico y, o si no, podríamos volver, como ahorita me pasó a mí, a correr todos nuestro script. Si a ustedes esto que está en la línea 73 les parece como muy horrible,
y dicen, ay no, yo, profe, nunca voy a hacer eso. Bien, aquí hay una escobita, ¿no? ¿Alcanzan a ver la escobita? Sí, Ahí está. sí, 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 Entonces, se ve. si le apretamos ahí, me dice, ¿estás segura que quieres quitar todos los objetos de tu ambiente? Esta operación no puede ser deshecha. Incluya los objetos que están escondidos. Y le va a decir, sí. Entonces, esto que hicimos con la escobita es lo mismo que hacer esto. Igual, nuevamente, yo puedo volver a cargar mi ambiente y ya vuelvo a tener todos los objetos que yo tenía. Aquí está. ¿Sí? Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Nos vamos a quedar ahí y ya en la próxima clase voy a explicar esta parte del directorio de trabajo. No la vamos a ver porque vamos a trabajar solo por proyectos. Entonces, vamos a empezar con los paquetes. Entonces, en la siguiente práctica vamos a empezar con los paquetes, ¿sí? Cómo instalamos esos paquetes y cómo vamos a poder usar las funciones que están adentro de los paquetes, que son esas otras aplicaciones que están en nuestra, que vamos a descargar de nuestra Google Store o nuestra Apple Store, que en este caso va a ser nuestro repositorio de CRAN, donde están todos los paquetes hechos por la comunidad. Vamos a instalar un par de paquetes y vamos a utilizarlos. Bien, no sé si antes de irnos alguien tiene alguna duda. Voy a finalizar la votación y voy a relanzarla para preguntarles si les quedó claro. Como les decía, esta es de las prácticas más complejas. Por ahí tengo, creo que les hice mal la pregunta, ¿verdad? Es más bien, ¿quedó claro esta primera clase en R? Sé que es bastante abstracto pensar en términos de objeto, pero creo que si no han manejado ningún paquete estadístico, creo que puede ser incluso más sencillo. Bien, entonces nos vemos el lunes o el jueves de la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Bye. Gracias, Vale, profesora. gracias, Hasta estén bien. luego. Gracias, Es profesora. Gracias, maestra. Bye. Gracias, profa.